Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, que es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar. Hola, ya estoy de vuelta. Esta es la primera guitarra que yo tuve, aún la conservo. Y bueno, la quería usar ya que íbamos a trabajar con un poquito de bossa nova en esta canción que es bastante compleja de analizar. Sin embargo, acepté el reto de hablar sobre la chica de Ipanema, porque la armonía de esta canción, sinceramente, me llevó mucho tiempo comprenderla, que es exactamente lo que pasa acá. Voy a explicarlo de la forma en que yo lo entiendo y yo aclaro que posiblemente no todos vayan a estar de acuerdo con la forma en que yo la analizo, pero para mí tiene bastante sentido y también hice cierto trabajo de investigación por ahí en la internet para ver de qué manera o qué diferentes formas de aproximarse a la armonía de esta canción existen. Esta es la que a mí me parece que tiene más sentido. Bueno, la primera parte de la canción, la que acabo de tocar, pues es realmente sencilla. Es una canción que está en fa mayor. Hay que tener en cuenta la tonalidad de fa mayor, pues por acá te dejo los acordes de la tonalidad fa mayor. Ya hablamos de la tonalidad fa mayor en el video anterior cuando analizamos Yesterday. Bueno, muy similar a Yesterday, tenemos el primer grado y luego tenemos el segundo grado 7. El do 7 es un acorde que podríamos entenderlo como un préstamo al lidio, es decir, un intercambio modal, un cambio de modo al segundo grado de la tonalidad paralela en lidio. Ya hemos hablado sobre intercambio modal, solamente estoy haciendo un análisis en base a todos los conceptos que ya hemos visto. Si te has perdido algún video y por ahí te pierdes en los conceptos que hemos visto, pues busca la playlist Armonía para Guitarristas y vas a ver que pues ya hablamos de cada uno de los temas que vamos a ver acá, ¿no? Luego me voy al segundo grado de la tonalidad, que es sol menor. Y luego me voy a un sol bemol 7, acorde muy bonito que queda aquí y del que hemos hablado mucho. Es un dominante sustituto, es el dominante sustituto de do 7, pero aquí queda bastante bien, ¿no? Y es el mismo acorde para regresar al segundo verso. Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe, belleza que no es solo mía, que ahora camina solita. Bueno, la segunda parte de la canción da bastante para discutir. Yo vi bastantes posibilidades de análisis. No hay una respuesta fácil ni una explicación sencilla a estos acordes. A veces en bossa nova nos encontramos con cosas como estas. Lo que yo pude encontrar y que me pareció que tiene más sentido analizando la melodía y los acordes, básicamente es lo siguiente. Es una triple modulación. La canción va a cambiar de tonalidad muy rápidamente entre tres tonos distintos. La primera tonalidad a la que pasa es la tonalidad de re bemol. Cuando vamos a este es cuarto grado de tonalidad de re bemol. Porque estoy tan solo. Y este acorde, todavía estamos en tonalidad de re bemol mayor, pero se trata de un intercambio modal. Es el séptimo grado bemol 7, acorde de intercambio modal del que hemos hablado bastante. Se puede venir de varios modos y
Y por eso es tan difícil encontrar que realmente estamos en tonalidad de re bemol, porque solamente tenemos un acorde de la tonalidad de re bemol, que es un sol bemol max 7, y luego nos vamos a un intercambio modal. Pero yo sé que estamos modulando porque la melodía va a ir progresando de la misma forma que los acordes. Es decir, la melodía se va a transportar exactamente igual que mis dos acordes que yo tengo. La primera vez, cuando vamos al segundo verso del coro, la melodía se va a mover un tono y medio y los acordes se van a mover un tono y medio también hacia una nueva tonalidad que va a ser la tonalidad de mi mayor. Ay, porque me siento triste. Y vamos a hacer el mismo movimiento, solo que esta vez con el segundo grado de la tonalidad, que sería Fa menor 7, Fa sostenido menor 7, y luego un Re 7 que sería el séptimo bemol 7. Nuevamente acorde de intercambio modal, pero esta vez estamos en tonalidad de Mi. Y luego la melodía se mueve un semitono hacia adelante, hacia Fa nuevamente, y hacemos exactamente el mismo movimiento. Y aquí nos vamos al segundo grado, que sería sol menor. Ay, la belleza que existe. Y mi bemol 7, que es nuevamente el séptimo grado bemol 7, acorde de intercambio modal, pero esta vez en Fa. ¿Por qué sé yo que es así? Porque la melodía me lo está diciendo, se está moviendo de la misma manera, entre la misma cantidad de acordes, y además se escucha bastante claro que la intención del compositor era que se escuchara que esta melodía está como modulando, ¿no? La única excepción sería que pues la primera vez cuando estamos en re bemol max 7 empiezo desde el cuarto grado, mientras que en las siguientes dos modulaciones empiezo en el segundo grado. Pero recordemos que por función el cuarto grado y el segundo grado, ambos acordes son función de subdominante, así que tiene bastante sentido que la armonía haya pasado primero por un acorde subdominante y luego hacia un acorde de intercambio modal, ¿no? Y luego progresa. De hecho, yo podría hacer la sustitución. En lugar de irme a sol bemol max 7, podría irme a un mi menor 7, ¿no? Porque estoy tan solo. Es fácil perderme en la melodía de esta canción por las modulaciones que hace, ¿no? Pero ay, porque estoy tan solo. Y luego modula, ay, porque me siento triste. Y perfectamente me sale bien si yo hago exactamente la misma fórmula en las tres frases. En segundo grado y luego el séptimo bemol 7. Yo sé que está súper enredado, pero si lo analizas despacio te vas a dar cuenta de que es así y de hecho tiene bastante sentido, ¿no? La belleza que no es solo mía. Bueno, aquí tenemos un 2-5-1. La belleza que no es solo mía. Y esto es dominante, la menor y re 7, pero bemol novena, para caer a sol menor, el segundo grado de la tonalidad, que ahora camina solita, y este es el quinto grado, solo que tiene una tensión, bemol novena. Pues ya te digo, en dominantes se pueden utilizar muchas tensiones, la bemol novena es bastante común. Y luego regresa otra vez a la misma frase, ay, si ella supiera que cuando ella pasa. Y básicamente ese es el análisis de La chica de Ipanema. Espero que les haya gustado mi aproximación a esta fantástica canción de Bossa Nova. Y con esto estoy terminando el curso de armonía moderna para guitarristas, pero me despido en el siguiente video.